En el silencio de la noche, una figura tambaleante irrumpió en el dormitorio. La puerta chirrió y un hombre apareció con los ojos nublados por la borrachera. Se acercó a la cama y se sentó suavemente. Una mano temblorosa se extendió y abrazó a la mujer dormida. Un fuerte olor a aguardiente impregnaba el aire y una voz grave y ronca susurró en su oído: «¡Qué bien huele! ¡Qué familiar!». De repente: «Papá, ¿qué estás haciendo?». Un grito agudo rasgó el silencio de la noche. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Acaso el suegro realmente tuvo malas intenciones hacia su nuera o fue simplemente un desliz debido a la borrachera que finalmente condujo a una tragedia? Por favor, sigan con nosotros hasta el final de la historia y dejen sus opiniones en la sección de comentarios. En una fría y oscura noche, un viento helado se colaba por las rendijas de las ventanas de la vieja casa, trayendo consigo la humedad de la noche y envolviendo todo el espacio. Elena se había acostado temprano, agotada por un día de mucho trabajo, ocupándose de las tareas del hogar y cuidando a su hijo pequeño. Se estiró, se subió la manta y sus párpados pesaban adormilada. La pequeña lámpara de la mesilla de noche emitía una luz tenue, creando una tranquilidad de ensueño. Cogió el teléfono y le envió un mensaje a su marido. «¿Has terminado? Tengo mucho sueño, pero me siento un poco inquieta». Javier estaba de turno de noche en la obra, pero respondió de inmediato: «Duerme, cariño, no pienses tonterías. Papá está en casa, no pasará nada». Elena suspiró, dejó el teléfono y trató de conciliar el sueño sin saber que una pesadilla estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en una pequeña taberna del pueblo, el tintineo de los vasos se mezclaba con las ruidosas carcajadas. Sobre la mesa había botellas vacías esparcidas y el suegro de Elena, el viejo Antonio, tenía la cara roja, los ojos inyectados en sangre y arrastraba las palabras al decir a sus amigos: «No puedo más, no puedo más, tengo que irme a casa, es demasiado tarde». Un amigo le dio una palmada en el hombro y rió: «Viejo Antonio, hacía tiempo que no te veíamos. ¿Ya te vas? Tómate un par más». El viejo Antonio negó con la cabeza y se levantó con dificultad, tambaleándose. Se balanceaba, agarrándose al respaldo de la silla. «Tengo que irme a casa. ¿En casa está mi nuera?». Aquel amigo dijo con tono burlón: «Vaya, cuando bebes demasiado te acuerdas de tu nuera. Parece que ahora temes más a tu nuera que a tu mujer». Un grupo de personas estalló en carcajadas, pero el viejo Antonio no dijo nada, solo dijo: «Me voy», y salió tambaleándose de la taberna, su cuerpo balanceándose en la noche. Las calles estaban desiertas en la oscuridad de la noche. El viejo Antonio caminaba con pasos vacilantes, con la mente nublada, y el paisaje circundante también parecía balancearse y danzar bajo la influencia del alcohol. Ya no sabía muy bien dónde estaba solo. Quería encontrar un lugar donde acostarse. Caminaba dando tumbos, zigzagueando de vuelta a casa. Con manos temblorosas abrió la puerta. La casa estaba en silencio. Solo la luz de noche emitía un tenue resplandor. Se sentía mareado, apenas consciente de lo que hacía. Subió las escaleras con dificultad cada paso, como si pisara las nubes. Empujó una puerta y entró tambaleándose en una habitación sin darse cuenta de que no era la suya. El calor que emanaba de la cama atraía su cuerpo adormecido por el alcohol. Se adelantó sin pensarlo, se sentó de golpe y luego se acostó lentamente, tirando inconscientemente de la manta y abrazando el calor que había a su lado, como si fuera una costumbre profundamente arraigada en su memoria. Su cuerpo sintió un alivio y gradualmente se hundió en la embriaguez. Medio dormida, Elena sintió de repente que algo no iba bien.
Un aliento pesado mezclado con el penetrante olor a colin y de aguardiente le llegaba al cuello. Una mano fría y áspera se posó de repente sobre ella y se apretó cada vez más. El sueño se disipó al instante y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Abrió los ojos de golpe y cuando se dio cuenta de que un hombre yacía en su cama, sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. El miedo se apoderó de todo su cuerpo al instante. Gritó una reacción violenta que empujó al hombre fuera de la cama. ¡Ay! Se oyó un ruido sordo y el cuerpo del hombre cayó pesadamente al suelo. Extendió la mano temblorosa y encendió la lámpara de la mesilla de noche. La luz iluminó el rostro del hombre. Elena se quedó helada. Era el viejo Antonio. Temblaba por todas partes aterrorizada y furiosa. Tartamudeaba con la voz entrecortada y llena de conmoción. «Papá, ¿tú qué haces en mi habitación?» Aún el viejo Antonio aún no estaba completamente despierto. Entrecerraba los ojos con la mirada perdida como si tratara de reconocer a la persona que tenía delante y su voz ronca, con un fuerte olor al alcohol, dijo: ¿Mi habitación? Una oleada de ira estalló en el interior de Elena. ¿Aún te atreves a decirlo? ¿Crees que soy tonta? Esta es mi habitación. ¿Qué haces aquí? El miedo se convirtió en una furia incontrolable. Levantó la mano y le dio una fuerte bofetada. El viejo Antonio se tambaleó y cayó pesadamente al suelo. El efecto del alcohol lo había dejado casi inconsciente e incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Los gritos de Elena atravesaron las gruesas paredes y resonaron en el silencio de la noche. Los vecinos los oyeron y se encendieron luces en la casa de al lado. Un vecino llamó a otro y pronto un grupo de personas se encontraba frente a la casa de Elena. Comenzaron los susurros. «¿Qué ha pasado?» Ese grito sonaba terrible. Parece que están discutiendo en casa de Javier. Todo el cuerpo de Elena temblaba sin control. Cogió el teléfono y con mano temblorosa marcó el número de su marido. El timbre sonaba una y otra vez. «Javier, vuelve rápido tu padre. Tu padre acaba de entrar en mi habitación. Yo no puedo soportarlo más». Al otro lado del teléfono, Javier se quedó helado de repente, su corazón latía con fuerza. Sintió como si un cuchillo acabara de clavarse en su pecho. Un segundo, 2 segundos, un silencio aterrador lo envolvió todo. Su voz finalmente llegó, pero era tan fría que incluso asustó más a Elena. «¿Tú? ¿Qué acabas de decir? Lo he oído muy claro. No puedes soportarlo más. ¿Ha entrado en tu habitación?» Javier no esperó a que terminara, tiró el teléfono sobre la mesa y salió corriendo del cuarto de guardia. Afuera relampagueaba y el viento aullaba. Una oleada de ira estaba a punto de estallar. La motocicleta rugió corriendo frenéticamente en la oscuridad de la noche. Javier apretó los dientes, agarrando con fuerza el manillar. Sus nudillos se volvieron blancos. En su mente, las palabras de Elena golpeaban su cerebro como un martillo. «Tu padre acaba de entrar en mi habitación. Si no me hubiera despertado, no sé qué habría pasado». Su corazón parecía desgarrado, su pecho lleno de una ira terrible, su mente llena de pensamientos insoportables. Esto no podía ser verdad. Esto no podía ser verdad. La motocicleta frenó bruscamente deteniéndose frente a la casa, dejando una marca de neumático en el suelo. Javier saltó de la moto y sin siquiera quitarse el casco, entró furioso en la casa. Tenía los ojos inyectados en sangre y respiraba con dificultad. La escena que vio avivó aún más la ira en su corazón.
Elena estaba allí, de pie pálida, con los ojos rojos e hinchados, llenos de lágrimas. Lo miró con los ojos llenos de miedo, odio y aversión, dijo temblando con la voz entrecortada y llena de resentimiento. Has vuelto bien. Ahora mira cómo te las arreglas con tu gran padre. Él acaba de hacerme algo. Antes de que Javier pudiera responder su mirada, se fijó en su padre. El viejo Antonio se tambaleaba en el centro de la habitación, apestando a alcohol, con los ojos vidriosos, sin saber si por la borrachera o por haber sido empujado al suelo. Miró a Javier, pero no dijo nada. La ira en el corazón de Javier estalló por completo. Se abalanzó sobre él, agarró a su padre por el cuello de la camisa y tiró con fuerza el viejo Antonio. Casi se cae. ¿Habla? ¿Qué has hecho exactamente? ¿Qué hacías en la habitación de mi mujer en mitad de la noche? El viejo Antonio tartamudeó con voz ronca cada palabra entrecortada como si estuviera perdido en una densa niebla. Yo pensaba que iba a mi habitación, a mi habitación. Elena sollozaba secándose las lágrimas. Su voz estalló rasgando todo el espacio. Aún se atreve a decirlo. Pregúntale qué ha hecho. Incluso se atreve a fingir que no se acuerda. Fui yo quien lo encontró tumbado a mi lado. Fui yo quien lo empujó de la cama con mis propias manos. ¿Crees que inventaría una historia para culparlo injustamente si no me hubiera despertado? Ni siquiera puedo imaginarlo. No me atrevo a imaginarlo. Javier apretó los puños, cada músculo de su rostro tenso. Su voz era un gruñido bajo como el de una bestia. Dime, ¿qué hiciste exactamente? Antes de que pudiera preguntar nada más, Javier levantó la mano y le dio una fuerte bofetada aponaz a su padre. El viejo Antonio perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Un silencio aterrador se apoderó de toda la habitación. El viejo Antonio se cubrió la cara con los ojos llenos de asombro. Nunca lo habían golpeado y nunca había pensado que su propio hijo, a quien había criado con tanto esfuerzo, lo abofetearía con tanto resentimiento. Pero Javier no se detuvo. En sus ojos ya no había ningún respeto, solo desprecio, aversión y una decepción total. Tú, me avergüenzas tener un padre como tú. Eres un viejo verde, un viejo sinvergüenza. ¿Lo sabes? Todo el pueblo hablará de ti. Me señalarán y dirán, su padre es un viejo sátiro que se propasó con su nuera. Me haces perder la cara. ¿Lo sabes? El viejo Antonio no dijo nada, no podía decir nada. Sentía que el mundo entero se derrumbaba a sus pies. Los vecinos comenzaron a susurrar susurros que como cuchillos le atravesaban el corazón. El viejo Antonio realmente se ha vuelto senil. A su edad, hacer algo tan inmoral. Pobre Elena, ¿quién podría soportar vivir con un viejo sinvergüenza así? Javier debe sentirse muy avergonzado. Si fuera yo, echaría a mi propio padre de casa. Javier rió una risa amarga y desesperada. ¿Has oído? Tienen razón. Alguien como tú no merece estar aquí. Ya te he soportado bastante. Durante todos estos años pensé que sin importar cómo fueras, sin importar lo malo que fueras, al menos seguías siendo mi padre. Pero no, no eres mi padre. Un padre nunca le haría algo tan bestial a su propia nuera. Señaló violentamente hacia la puerta, con la voz tensa como una orden. Vete, vete de mi casa ahora mismo. Y haz. La habitación quedó en silencio absoluto. Elena se desplomó en el suelo cubriéndose la cara y llorando desconsoladamente. Javier estaba allí de pie, respirando con dificultad, como una bestia que acaba de atrapar a su presa, pero aún no está satisfecha.
El viejo Antonio se levantó lentamente con los ojos vacíos y perdidos, miró a Javier, lo miró durante mucho tiempo, como si quisiera grabar el rostro de su hijo profundamente en su mente. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta, con pasos pesados y lentos, cada paso como si arrastrara toda la humillación, el dolor y la desesperación. Afuera empezó a llover. El viejo Antonio caminó bajo la lluvia, su figura solitaria, tambaleándose, desapareciendo en la oscura noche. Javier se quedó en silencio. Los vecinos se dispersaron gradualmente, cada uno mirándolo con una mezcla de compasión y desdén. En su interior, la ira seguía ardiendo, pero en algún lugar profundo, una extraña sensación comenzaba a surgir. ¿Qué era esa sensación? No lo sabía, solo sabía que a partir de ese momento el viejo Antonio ya no era su padre. La lluvia seguía cayendo a cántaros, las frías gotas empapaban la delgada chaqueta del viejo Antonio mientras arrastraba sus pesados pies por las calles desiertas. Tenía los ojos vacíos, el rostro demacrado sin vida. La humillación total, el dolor de ser ridiculizado y expulsado por su propio hijo se aferraban fuertemente a su corazón. Las crueles palabras de Javier resonaban continuamente retorciéndose y clavándose en su corazón herido. «Me avergüenzas tener un padre como tú. Vete, no vuelvas a aparecer nunca más». Cada palabra como un cuchillo hería su orgullo. Nunca se había sentido tan inútil, tan sucio, tan despreciable. Sus manos temblorosas se apretaron con fuerza. Ya no sabía a dónde ir. La embriaguez persistía, pero el dolor en su corazón lo dejaba más perdido que cualquier alcohol. Deambulaba en la silenciosa noche lluviosa, solo el goteo del agua en las alcantarillas y los ladridos lejanos de los perros resonaban en la noche vacía. Las luces de un gran camión le dieron de lleno en la cara, pero en su estado de embriaguez ya no tenía la suficiente alerta para esquivarlo. El camión se abalanzó sobre él, un chirrido agudo de frenos rasgó el cielo nocturno, pero ya era demasiado tarde. ¡Pum! Un violento impacto lanzó su débil cuerpo a la carretera. El camión no se detuvo, solo dejó una marca de neumático grabada en el camino embarrado y un charco de sangre que se extendía. La noche lluviosa se llenó del silencio de la muerte. Nadie lo supo, nadie lo vio, solo la oscuridad fue el único testigo de lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, el mercado del pueblo bullía como de costumbre, pero de repente, un grito agudo y desgarrador llegó desde la calle. «¡Dios mío, sangre! ¡Ha habido un accidente de coche!». La gente del mercado se reunió de inmediato con los ojos llenos de pánico. En el barro posterior a la lluvia, un largo rastro de sangre se extendía desde la carretera hasta el borde de un solar vacío. Una anciana negó con la cabeza, chasqueando la lengua. «Así me temo que las cosas pintan mal. ¿Quién será?». De repente, alguien encontró una vieja chaqueta de algodón abandonada en el lugar, todavía manchada de sangre. La recogió y sus ojos se abrieron de par en par con horror. «Esta parece la chaqueta del viejo Antonio». Un grito de asombro recorrió a la multitud. Una mujer se tapó la boca con la voz temblorosa. ¿Acaso lo atropelló un coche y luego lo arrastró gritando a alguna parte? Y la noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. «El viejo Antonio ha tenido un accidente. Hay sangre, pero no hay cuerpo». La noticia pronto llegó a oídos de Elena. Estaba lavando los platos en la cocina cuando una vecina entró corriendo, aterrorizada, con la voz agitada. «Elena, ve rápido al pueblo a ver, parece que le ha pasado algo a tu suegro».
Elena se quedó helada a sus manos, apretando con fuerza la esponja, su corazón latiendo con fuerza. Una sensación indescriptible surgió en su interior, una mezcla de miedo y preocupación. Dejó caer el trapo y salió corriendo por la puerta. Javier acababa de llegar a casa y escuchó la noticia. Frunció el ceño, pero en sus ojos no había ni rastro de pánico o tristeza, solo una inquietante indiferencia. Ha muerto, bien muerto está. Es el karma. No está mal decirlo. Elena al oír esto se detuvo y se giró para mirar a su marido con los ojos llenos de incomprensión. ¿Qué dices? ¿No te preocupa en absoluto tu padre? Javier soltó una carcajada fría. A alguien como él, ¿qué hay que preocuparse? Si realmente ha muerto, mejor aún. Al menos no tendré que sentirme avergonzado por tener un padre así. Elena miró a Javier con los ojos muy abiertos. Empezó a sentir que algo no iba bien. Era natural que Javier sintiera ira hacia su padre, pero hasta este punto, una parte de su interior comenzó a sentirse inquieta. Elena corrió al lugar del accidente, vio la vieja chaqueta de algodón y se apresuró a agacharse para recogerla. Efectivamente, era la chaqueta de su suegro, pero la sangre que la manchaba aún no se había secado por completo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Un aldeano se acercó a ella con la voz llena de cotilleo. ¿Sabes? Es muy extraño. No hay cuerpo, y aquí hay una larga marca de neumático. Podría ser que un camión lo atropellara y luego lo arrastrara a alguna parte. Otra persona asintió. Es posible que tiraran el cuerpo al río. Si fue un atropello y fuga, esa es la única explicación. Elena tragó saliva con dificultad, sus manos apretando con fuerza la chaqueta. Sentía un miedo cada vez más intenso. Algo no cuadraba. Si lo hubiera atropellado un coche y hubiera muerto, al menos debería haber algunas señales evidentes. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo? Miró a su alrededor, sintiendo como si alguien la observara desde la distancia. En un callejón, una sombra se escondía detrás de una pared, unos ojos negros observándolo todo. Una sonrisa esquiva apareció en sus labios. El viejo Antonio estaba realmente muerto, o se escondía un secreto. Un silencio se cernía sobre la casa, un silencio que parecía una enorme piedra silenciosa que aplastaba cada rincón. El murmullo incesante de los chismes del exterior, comparado con este silencio sepulcral y pesado dentro de la casa, era simplemente insignificante. Elena estaba de pie en el centro del salón, aturdida, con la mirada fija en la vieja chaqueta manchada de sangre que había traído del lugar del accidente. Sus ojos estaban llenos de contradicción. No creía que el viejo Antonio estuviera muerto, pero si aún vivía, ¿dónde estaba? Decidió subir a la habitación del viejo Antonio a echar un vistazo, no necesariamente para buscar pistas, quizás solo para aliviar la creciente inquietud en su interior. Empujó la vieja puerta de madera, que se abrió con un chirrido. La habitación familiar ahora estaba envuelta en una pesada sombra. El polvo cubría todo sobre la mesa y el armario. La ropa del viejo Antonio seguía colgada desordenadamente, pero no había ninguna señal de que el anciano fuera a volver a esta casa. Elena caminaba lentamente, sus dedos acariciando cada uno de los objetos del viejo Antonio. Todos los recuerdos comenzaron a aflorar. Era innegable que por mucho que estuviera enfadada con él, seguía siendo el hombre que la había tratado como a una hija. Entonces su mirada se detuvo en un viejo cofre de madera en un rincón del armario. El cofre parecía muy antiguo, pero se había conservado con mucho cuidado. Abrió el cofre y una vieja fotografía cayó de inmediato. Elena se agachó para recoger la foto. En ese momento, su corazón se detuvo. En la foto había un joven cuyo rostro le resultaba terriblemente familiar. Era el viejo Antonio.
Pero lo que sorprendió a Elena fue la mujer que estaba ahí a su lado. Sostenía un bebé y los tres parecían una familia feliz. Elena miró fijamente la foto. Una sensación de pánico se apoderó de su corazón. No conocía a la mujer de la foto, pero la tierna mirada con la que el viejo Antonio la miraba y la forma en que estaba íntimamente de pie junto a la mujer revelaban una relación cercana, un profundo afecto innegable. Un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Acaso esta mujer era la madre biológica de Javier? Respiró hondo, tratando de calmarse, pero sus manos seguían temblando. Si lo que pensaba era cierto, entonces todo lo que Javier había sabido sobre su familia durante tanto tiempo era una mentira. Bajó corriendo las escaleras, con pasos apresurados, su inquietud creciendo. Ya no podía guardar este secreto. Javier estaba sentado en el sofá. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, pero sus pensamientos claramente no estaban concentrados en lo que tenía delante. Elena respiró hondo y se acercó a él. Sacó la foto. «Necesitas ver esto». Javier frunció el ceño sin entender lo que estaba pasando, pero cuando su mirada se posó en la foto, todo su cuerpo se quedó rígido, su corazón se aceleró, sus ojos se abrieron de par en par. Cogió la foto. Sus dedos temblaban examinando cuidadosamente cada rostro de la foto, su padre, una mujer desconocida y un bebé. Javier levantó la cabeza con los ojos desorbitados. Su voz era ronca. «¿Quién es esta? ¿De dónde has sacado esta foto?» Elena se mordió el labio, tratando de mantener la calma, intentando decirle algo que no quería creer. «Yo la encontré en la habitación de tu padre. Yo creo que esta mujer de la foto podría ser tu madre biológica». En ese momento, el mundo se derrumbó a los pies de Javier. Saltó, tiró la foto sobre la mesa como si le quemara. «¡Imposible! Mi madre murió cuando yo era muy pequeño. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué mi padre guardaría esta foto si esta es realmente mi madre? ¿Por qué nunca ha hablado de ella?» Elena le cogió la mano. Su voz era suave pero firme. «Javier, piénsalo. Si la mujer de la foto es realmente tu madre biológica, ¿qué significa eso? ¿Acaso eres el hijo ilegítimo de tu padre?» Javier se quedó helado. Una furia loca estalló en su interior. «No, imposible él. Me ha engañado durante tantos años todo, la familia, el hijo biológico. Resulta que solo soy un bastardo suyo». Apretó los puños, una sensación de traición invadió cada una de sus células. ¿Por qué? ¿Por qué me ocultó esto? Elena le apretó la mano. Su voz era muy baja, pero llena de certeza. «Javier, cálmate. Esto es solo una suposición mía. Yo tampoco me atrevo a asegurar nada, pero creo que deberíamos averiguar la verdad». Javier rió, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, una acidez que no podía ocultar. «Averiguar la verdad tú. ¿Crees que me lo dirá él? Él ya está muerto. Yo, yo nunca obtendré una respuesta». Elena apretó los labios. No quería echar más leña al fuego, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. Javier apretó la foto que tenía en la mano. De repente, la tiró violentamente al suelo. «Maldita sea yo, toda mi vida me han engañado. Yo siempre he sido como un tonto pensando que tenía una familia feliz, un padre respetable, pero al final todo ha sido una mentira». Elena se acercó a él preocupada, pero Javier retrocedió un paso. Sus ojos estaban llenos de dolor. «Yo necesito estar solo un rato. Ahora no me toques». Dicho esto, se dirigió rápidamente hacia la puerta, dejando a Elena sola, con el corazón latiendo más rápido que nunca.
Tenía un mal presentimiento, quizás aún se escondían cosas más terribles. La habitación estaba oscura. Una tenue lámpara de mesilla de noche estaba colocada en un rincón de la habitación. Elena estaba sentada en la cama sin expresión y sin darse cuenta, apretaba en su mano la vieja foto que había encontrado en la habitación del viejo Antonio. Su mente estaba llena de pensamientos confusos. Su corazón latía con fuerza debido a todo lo que había sucedido. Javier se había ido después de descubrir la foto, dejándola con innumerables misterios sin resolver. La foto en su mano no era solo una vieja foto, era un terrible secreto, una verdad enterrada durante años. Si la mujer de la foto era realmente la madre biológica de Javier, ¿por qué el viejo Antonio nunca la había mencionado? Si Javier era realmente su hijo biológico, ¿por qué el viejo Antonio lo trataba así con una mezcla de cuidado y distancia? Esa sensación de que algo no iba bien inquietaba a Elena. Sabía que si quería descubrir la verdad, necesitaba cavar más hondo, y el primer lugar que se le ocurrió fue la habitación del viejo Antonio. Se levantó y se dirigió rápidamente a la vieja habitación, un lugar que aún desprendía un fuerte olor a tiempo. Un lugar que aún conservaba las huellas del hombre que había sido cruelmente expulsado por su propio hijo no hacía mucho. El aire aquí era más frío de lo habitual. Quizás fuera por la ausencia del dueño de la otra habitación, quizás por el propio secreto que había estado oculto durante tanto tiempo. Elena rebuscó con cuidado en cada cajón y armario. Encontró algunos documentos antiguos, algunas facturas viejas que se habían descolorido con los años y algunas notas breves escritas descuidadamente por el viejo Antonio, pero todo esto no era importante. Necesitaba algo relacionado con Javier. De repente, su mirada se detuvo en un viejo sobre de documentos escondido en el fondo de un armario. Estaban metidos en un libro grueso, como si alguien hubiera intentado ocultarlo para que nadie lo viera. Elena lo abrió temblando. Cuando la primera línea de texto apareció ante sus ojos, sintió que todo su cuerpo se helaba. Certificado de nacimiento. Nombre del niño, Javier García. Fecha de nacimiento. Hace 30 años. Nombre del padre desconocido. Nombre de la madre desconocida. Sus ojos se abrieron de par en par. ¡Imposible! Este no podía ser el certificado de nacimiento de Javier. Javier siempre había creído que el viejo Antonio era su padre biológico. Entonces, ¿por qué su certificado de nacimiento decía tan claramente desconocido? Elena revisó los demás documentos del sobre. Había una carta escrita a mano, la carta era muy vieja y la letra ya estaba algo borrosa, pero apenas se podían distinguir aquellas letras temblorosas. Ya no tengo otra opción. No puedo quedarme con este niño. Te lo ruego, si tienes un poco de compasión, llévatelo lejos. Protégelo. No dejes que nunca sepa la verdad. Por favor. Elena sintió que sus manos temblaban violentamente. Su respiración también se volvió más agitada. Javier no era el hijo biológico del viejo Antonio. Él era un niño abandonado. Todo parecía dar vueltas en su cabeza. Respiró hondo, tratando de calmarse. Elena sabía que no podía guardar esto para sí misma. Tenía que decírselo a Javier. Rápidamente agarró el sobre de documentos y salió corriendo. Cuando salió por la puerta, el frío viento nocturno le azotó el rostro. Javier estaba de pie en el patio trasero. Sus ojos miraban distraídamente el cielo nocturno. Cuando oyó los pasos de Elena, no se dio la vuelta, pero su voz seguía siendo seca y amarga. ¿Tú vienes a decirme que me equivoco al odiarlo tú? ¿Vienes a decirme que me he pasado
Elena apretó el sobre de documentos que tenía en la mano. Su voz era baja, pero firme. No, yo vengo a decirte otra verdad, una verdad que quizás nunca hubieras podido imaginar. Javier frunció el ceño y se giró para mirarla. Elena le entregó lentamente el sobre de documentos. Este es tu certificado de nacimiento. Javier sonrió débilmente, pero cuando su mirada recorrió la letra del papel, la sonrisa se desvaneció. Su mano apretó con fuerza el papel. Sus ojos miraban fijamente aquellas palabras desconocido. Lo leyó una y otra vez, pero seguía sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Esto? ¿Qué es esto? Elena respiró hondo. ¿Tú? Tú no eres el hijo biológico de tu padre. Él, él te adoptó cuando eras un bebé abandonado. En ese momento, Javier se quedó paralizado como si su cuerpo acabara de convertirse en una piedra. Un silencio sepulcral los envolvió a ambos. Elena continuó hablando con la voz temblorosa, pero aún firme. Tú no eres el hijo del viejo Antonio. Tú Tú eres ese niño abandonado, el niño abandonado por su madre biológica. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Su respiración se volvió más agitada. Su mano apretó el papel que tenía en la mano. Cada uno de sus dedos temblaba. Imposible yo. He vivido en esta casa durante 30 años. ¿Cómo puede ser esto? Elena se mordió el labio y le entregó la carta. El viejo Antonio, él ha guardado este secreto todo este tiempo para protegerte. ¿Lo sabías? Tu madre biológica fue asesinada. Todo explotó en la mente de Javier. Sintió que su corazón se encogía. Retrocedió un paso con la mente hecha un caos. Entonces, todo lo que sabía, todo lo que alguna vez creí, era solo una mentira. Río, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, una acidez que no podía ocultar una risa que hizo que Elena sintiera que su interior era cortado por 1000 cuchillos. Lo odio. Yo lo maldigo, pero al final resulta que él fue quien me salvó. Elena asintió. Las lágrimas corrían silenciosamente. Javier levantó la cabeza y lanzó un grito al cielo nocturno, un grito lleno de amargura, dolor y remordimiento. Se equivocó. Él, él se equivocó terriblemente, pero ya era demasiado tarde para arreglarlo. El cielo nocturno era excepcionalmente pesado. Solo el viento aullaba entre las ramas desnudas de los árboles. Javier estaba inmóvil en el pasillo abierto. El cigarrillo que tenía en la mano ardía, la ceniza caía sobre el frío suelo. Desde que la verdad sobre su origen había salido a tirar la luz, su mente era un caos. Odio, remordimiento, dolor. Todo lo que alguna vez había creído sobre la vida se había derrumbado. En la oscuridad, su teléfono móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Te ha engañado durante 30 años. Te robó de tu familia biológica. ¿Crees que alguien así merece ser perdonado? Javier entrecerró los ojos mirando fijamente aquellas palabras. Su corazón latía más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, apareció un segundo mensaje. ¿Crees que solo eras un niño abandonado? No. Te llevó para ocultar una terrible verdad. Una furia loca invadió el interior de Javier, pero también se mezclaba con un vago temor. ¿Quién enviaba estos mensajes? ¿Quieres saber cómo murió tu madre biológica? Javier apretó los puños y cogió el teléfono. Sus dedos teclearon rápidamente. ¿Quién eres? Alguien que puede darte respuestas. Pero primero pregúntate a ti mismo. ¿Realmente crees que solo era un buen hombre que te salvó o te estaba ocultando algo más? Javier sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Todos sus sentidos gritaban que esto era una trampa, pero su razón
ya se había hundido en un mar de dudas. Él, él necesitaba saber la verdad. Esa noche Javier se puso la chaqueta y salió sigilosamente de casa. Elena lo vio y dijo preocupada, ¿A dónde vas ahora? Javier no se dio la vuelta, pero su voz era grave. Yo necesito un poco de espacio. No preguntes. La ruinosa ermita, abandonada al borde del pueblo, estaba envuelta en niebla. La pálida luz de la luna no era suficiente para iluminarlo todo, solo hacía que el paisaje circundante fuera más inquietante. Cuando Javier empujó la vieja puerta, ésta chirrió. En la oscuridad, una figura estaba sentada en un cojín de meditación desgastado. Era un hombre de mediana edad, con ojos agudos y el rostro lleno de cicatrices. Cuando vio a Javier, sonrió. «¿Has venido? Sabía que no podrías resistir tu curiosidad». Javier apretó los dientes. Una sensación de malestar recorrió todo su cuerpo. «¿Quién eres?» El hombre sonrió débilmente, sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y dio una profunda calada. «No me conoces, deberías sentirme muy herido». Javier apretó los puños. Sus ojos estaban llenos de ira. «No tengo tiempo que perder contigo. ¿Qué es lo que quieres exactamente?» El hombre rió. De repente, una risa que hizo que Javier sintiera una punzada. «¿Qué quiero?» «Solo quiero ayudarte. Sabes, te he estado observando durante mucho tiempo. He estado esperando el día en que descubrieras la verdad. He estado esperando el momento en que te dieras cuenta de que no eres su hijo biológico». Javier entrecerró los ojos. Su voz era fría. «¿Tú? Sabes demasiado. Ve al grano». El hombre se levantó lentamente y se acercó a Javier. Su aliento olía a tabaco y también a peligro. «¿Tú alguna vez te has preguntado por qué murió tu madre biológica?» Javier se detuvo de golpe. Su cuerpo se quedó rígido. «¿Tú crees que simplemente fue asesinada y luego te abandonaron? No, tú fuiste robado. Tú, esa persona tetona a la que llamas padre, te ocultó, te escondió de la persona que mató a tu madre. Pero, ¿alguna vez has pensado que si realmente quería salvarte, por qué no te dijo la verdad desde el principio?» Javier sintió que todo su cuerpo se helaba. Él no sabía lo que estaba escuchando. Él, él te crió para ocultar otra verdad. ¿Acaso nunca lo has pensado? Javier estaba completamente inmóvil. Su mente giraba rápidamente. Una ira indescriptible surgía en su interior, pero no podía negar que había una voz en su interior que gritaba que todo lo que decía podría ser verdad. ¿Sabes tú? Tú podrías ser la clave para resolverlo todo. Encuéntralo, interrógale. Si no quiere decir la verdad entonces déjalo morir. Javier apretó los puños. Sus dedos temblaban. Yo no soy un asesino». El hombre rió, de repente una risa fría y llena de desprecio. «Tú no eres un asesino. Estás bromeando tú. Lo odias a muerte. Tú lo maldices. Pero, ¿ahora quieres protegerlo? No te hagas el santo». Javier apretó los dientes. Sintió un fuego ardiendo en su cuerpo. «Tú siempre has sido manipulado por él, pero esta vez tú tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Mátalo. Que, que tú termines con todas estas mentiras». La respiración de Javier se volvió más agitada. Sus manos se apretaron en puños tan fuerte que las uñas se le clavaron en la carne. El hombre salió de las sombras, se paró frente a Javier, y su voz era grave, como si estuviera susurrando un secreto trascendental. Solo cuando él muera tú podrás ser verdaderamente libre. Solo cuando él muera tú podrás saber todo lo que te ha estado ocultando». La habitación cayó en un silencio aterrador.
Javier cerró los ojos. Su respiración era pesada. Una confusión sin precedentes desgarraba sus pensamientos. ¿Él? ¿Qué debía hacer? La voz del hombre aún resonaba en sus oídos, llena de magia. ¿Te atreves? La oscuridad se tragó todo el espacio. El cielo pareció volverse más pesado. Espesas nubes oscuras ocultaban la luna. Un viento frío que soplaba a través de las rendijas de la ruinosa ermita, trayendo consigo la humedad del suelo y el peligro oculto en ella, sopló en el corazón y la mente de Javier. Javier estaba inmóvil en la oscura habitación. Sus pensamientos estaban hechos un lío por las palabras del misterioso hombre. Solo cuando él muera podrás ser verdaderamente libre. Solo cuando él muera podrás saber todo lo que te ha estado ocultando. Estas palabras seguían resonando en su mente como una maldición. Su pecho subía y bajaba violentamente, su respiración era agitada, llena de ira y confusión. Había pensado que odiaba al viejo Antonio y creía que este hombre lo había engañado toda su vida, pero ahora, ¿qué debía pensar? El hombre que decía ser su padre biológico había distorsionado todo controlándolo con mentiras, haciéndole creer que debía odiar vengarse y eliminar a este hombre que lo había criado durante tantos años. Pero si el viejo Antonio realmente merecía morir, ¿por qué en este momento, cuando este pensamiento surgía en su mente, su corazón se encogía extrañamente? El teléfono en su bolsillo vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Qué estás dudando todavía? Si no lo matas, te ayudaré y empezaré por tu mujer. El corazón de Javier pareció detenerse. Sus manos apretaron con fuerza el teléfono. Los nudillos de sus dedos se volvieron blancos. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. Estaba amenazando a Caelena. Sin pensarlo, Javier echó a correr. Sus pasos golpeaban con fuerza el suelo húmedo. El viento aullaba en el aire como si emitiera una advertencia, pero a él no le importaba nada. Elena estaba en peligro y no permitiría que nadie le hiciera daño. La puerta se abrió de golpe, con un estruendo, y la escena ante sus ojos pareció desgarrar el mundo en ese segundo. Elena estaba atada a una silla, su cuerpo temblaba, su rostro estaba pálido, sus ojos estaban llenos de miedo. Su boca estaba amordazada con un trapo sucio. A su lado estaba el hombre cuya identidad Javier nunca había llegado a conocer realmente. Él era su padre biológico, el hombre que había matado a su madre en el pasado, el hombre que había vuelto para empujarlo al borde de la locura. Tenía un cuchillo de carnicero en la mano. El frío brillo de la hoja reflejaba su expresión cruel que parecía aún más siniestra bajo la tenue luz amarilla. Al ver aparecer a Javier, esbozó una sonrisa llena de placer. «Has llegado más rápido de lo que pensaba». Javier jadeaba violentamente. Sus ojos estaban rojos como la sangre. Su voz era increíblemente grave. «¡Suéltala!». El hombre se encogió de hombros, negó con la cabeza como si se enfrentara a un niño terco. «¿Crees que te escucharé?». «No. Hijo mío, he esperado este momento durante demasiado tiempo. Tú lo entiendes tú. Te das cuenta de que toda tu vida ha sido una broma. Tú crees que ese viejo realmente te quería. No, él solo quería ocultarte, evitar que supieras la verdad. Él te robó de mí. Él te convirtió en su hijo. Él te hizo olvidar quién eras, olvidar de quién era la sangre que corría por tus venas». Javier apretó los dientes. Cada palabra que salía de su boca era como el rugido de una bestia a punto de perder el control. «Yo no necesito saber quién eres, pero si te atreves a tocar a mi mujer, yo te juro que te mataré».
El hombre rió de repente a carcajadas, una risa loca llena de sarcasmo. ¿En serio? ¿Tienes las agallas tú? Siempre te has creído un desgraciado, un hijo traicionado, pero ahora tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Tú puedes matarlo. Solo con que lo mates, todo terminará. Tú recuperarás todo lo que te pertenecía por derecho. Tú te vengarás del odio que él ha causado durante los últimos 30 años. Javier apretó los puños. Su respiración se volvió agitada, pero en ese momento una voz ronca y débil llegó desde atrás. ¡Basta! Todo en la habitación pareció congelarse. De las sombras salió un hombre. Era el viejo Antonio. Su pelo era canoso, su rostro demacrado, sus ojos llenos de cansancio, pero también de determinación. Aunque su cuerpo estaba demacrado por los días de vagabundeo, en ese momento seguía emanando el aura de un padre, el aura de un hombre que alguna vez fue el fuerte pilar de esta familia. El hombre se giró bruscamente, sus ojos brillaron con odio hacia el viejo Antonio. «Viejo, sabía que vendrías». El viejo Antonio no respondió, solo lo miró fijamente durante mucho tiempo, su voz tranquila, pero llena de fuerza. «Deja en paz a mi hijo». El hombre soltó una carcajada fría, levantó el cuchillo, sus ojos, como los de un lobo, a punto de abalanzarse sobre su presa. «No, esta vez no, esta vez lo recuperaré todo». Se abalanzó. Javier no tuvo tiempo de reaccionar, pero en ese segundo, el viejo Antonio se interpuso protegiéndolo. La hoja del cuchillo se clavó en su espalda. Todo el espacio pareció desgarrarse en pedazos. Elena soltó un grito. Los ojos de Javier se abrieron de par en par cuando vio al hombre que una vez había odiado caer frente a él. Todo su cuerpo se quedó rígido. La sangre brotó de la herida, tiñendo el suelo de rojo. Javier se abalanzó sosteniendo al viejo Antonio, que estaba a punto de caer. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco?» El viejo Antonio sonrió débilmente, su respiración era agitada. Sus ojos llenos de un amor que nunca había reconocido, miraron a Javier. «Javier, puedes odiarme, pero nunca me he arrepentido de haberte criado». En ese momento, el mundo de Javier se derrumbó, se equivocó. Se equivocó toda su vida. Rechazó al único hombre que siempre lo había amado. «Papá, no hables. Te llevaré al hospital. Estarás bien, ¿sí?» Pero el viejo Antonio solo negó con la cabeza. Su mano delgada y temblorosa acarició por última vez el rostro de Javier. «No me odies más, hijo. Te quiero». Las últimas palabras se desvanecieron gradualmente. Javier abrazó al hombre al que nunca había llamado verdaderamente padre, pero ahora ya era demasiado tarde. Un silencio sepulcral se apoderó de todo el espacio. El viento frío soplaba por las rendijas de la puerta, trayendo consigo la humedad de la noche, cada silbido como el lamento de un fantasma triste. Javier se desplomó en el suelo, sus manos, aún aferradas con fuerza al cuerpo del viejo Antonio, sintiendo cómo el último calor se desvanecía lentamente. Sus ojos estaban vacíos y perdidos. Todo lo que veía ante él se distorsionaba en un borrón de lágrimas. «Te quiero». Esa última frase seguía resonando en su mente como un estribillo maldito. Lo había odiado, despreciado, rechazado, y ahora, cuando lo reconocía todo, cuando comprendía el amor que le había dado, ya era demasiado tarde. Se había ido para siempre, llevándose consigo todo el perdón que no había tenido tiempo de pronunciar. Elena seguía temblando a su lado. Se tapó la boca con la mano. Las lágrimas corrían sin cesar. Las cosas habían sucedido demasiado rápido, demasiado terribles, tanto que no podía creer que aquel hombre realmente hubiera caído.
Hacía poco, todavía estaba frente a ellos fuerte, pero inflexible anciano, pero aún cargando con la responsabilidad de un padre, y ahora yacía allí en silencio con los ojos cerrados, su rostro extrañamente sereno. A lo lejos se oían sirenas de policía. Algunos vecinos habían logrado llamar a la policía después de oír los gritos de Elena, y ahora toda la comunidad estaba envuelta en una atmósfera de tensión. Pero a Javier no le importaba nada, no oía nada. Todo a su alrededor se había comprimido en un vacío sin fin. Un policía se acercó con la mirada seria, miró el cuerpo del viejo Antonio y luego se dirigió a Javier. Necesitamos que nos ayude con la investigación. Javier no respondió, solo miraba fijamente el rostro del viejo Antonio como si intentara grabar cada arruga, cada línea de aquel rostro profundamente en su memoria. Apretó las manos con más fuerza, como si al soltarlo desapareciera por completo. Otro policía se acercó y registró con cuidado los bolsillos del viejo Antonio con la esperanza de encontrar una identificación u otra cosa importante. Entonces sacó un papel arrugado, un papel que había estado en su bolsillo durante mucho tiempo. ¿Quieres ver esto?, preguntó el policía, entregándole el papel a Javier. Extendió lentamente la mano para cogerlo. En el momento en que abrió el papel, sintió como si su corazón fuera agarrado con fuerza. Era una carta vieja. La letra se había desvanecido con el tiempo, pero seguía siendo lo suficientemente clara como para ser legible. Aquellas letras garabateadas estaban en algunos lugares empapadas de gotas de agua, quizás lágrimas, lo que la hacía aún más extraña. Javier, si algún día lees esta carta, quizás ya no tenga la oportunidad de decírtelo en persona. Siento mucho haberte ocultado la verdad durante tanto tiempo, pero todo lo que hice fue para protegerte. No solo eres un niño adoptado, tú... La carta se rasgó de repente. Las últimas palabras quedaron cortadas como si alguien hubiera arrancado deliberadamente el resto, ocultando lo más importante. Javier miró fijamente el papel. Su corazón latía violentamente en su pecho. Cada latido era tan rápido que parecía que iba a explotar. Su cuerpo estaba helado. Su respiración se volvió agitada. Quería saber el resto. Necesitaba saber el resto. Pero ya no estaba. Había sido arrancado. Elena también miró la carta. Sus ojos se abrieron de par en par. Su voz temblaba. ¿Quién? ¿Quién la rompió porque falta la parte más importante? Nadie respondió. Javier sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Una sensación de inquietud surgió en su interior. La verdad, aún no había terminado. De repente, el teléfono en su bolsillo sonó. Saltó sintiendo como si una corriente eléctrica le recorriera la espina dorsal. Cuando sacó el teléfono, un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Creías que todo había terminado? La mano de Javier apretó con fuerza el teléfono. Sus ojos estaban sombríos. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. La verdad, aún no ha terminado, hijo. La pantalla del teléfono se oscureció de repente. Javier levantó la vista hacia la oscuridad fuera de la ventana. Alguien lo estaba observando. Esa sensación de frío se hizo cada vez más intensa. Todo aún no había terminado. El cielo se volvió grisáceo. Un viento helado azotaba el rostro de Javier mientras estaba de pie frente a la ruinosa casa de adobe, el lugar donde el viejo Antonio había pasado los últimos momentos de su vida. Empujó la puerta de madera que chirrió. El polvo cubría el suelo. El olor a moho
y a tiempo impregnaba el ambiente, pero en ese momento no le importaba nada. Su mirada se fijó en un rincón de la habitación donde había un viejo cofre de madera, algo que nunca había abierto. La mano temblorosa de Javier tocó la cerradura. Cada uno de sus dedos pareció congelarse mientras descorría el cerrojo. Su corazón latía violentamente en su pecho y el cofre se abrió lentamente. Dentro había ropa vieja del viejo Antonio, algunos pequeños objetos que había llevado consigo durante años y un cuaderno con la cubierta y los bordes de las páginas descoloridos. Javier cogió el cuaderno. Sus palmas se enfriaron, aunque el aire de la habitación no era demasiado frío. Una sensación de inquietud surgió en su corazón. Pasó a la primera página. La letra del viejo Antonio se mostraba claramente garabateada, pero llena de emoción. Hace 30 años, no solo adopté a un niño. Javier entrecerró los ojos, leyendo lentamente cada palabra. Su corazón se encogió de repente. No solo un niño. Pasó rápidamente a la página siguiente. La letra se volvía gradualmente más clara, pero al mismo tiempo confundía más sus pensamientos. Esa noche encontré a 2 niños, 2 pequeñas vidas abandonadas en la oscuridad de la noche, temblando en el frío cruel. Los abracé. Lloraban débilmente como pajaritos heridos, pero solo pude salvar a uno. Javier sintió que cada célula de su cuerpo parecía dejar de funcionar. Su mano apretó con fuerza el papel. Su respiración se volvió pesada. 2 niños, uno de ellos era él. Continuó pasando las páginas, leyendo cada vez más rápido, como si no terminara de leer de inmediato, su corazón se rompería en 1000 pedazos. No salvé al otro. No sé qué le pasó. No sé si sigue vivo, pero sé que esa persona ha vuelto a buscarlo. Mató a la madre de los niños. Quería eliminarlos a los 2, pero no pude salvarlos a ambos. Elegí salvar a uno. Una lágrima cayó sobre el papel. Javier temblaba. Sus pensamientos estaban confusos. Sintió que el frío se infiltraba en cada rendija de su cuerpo. Tenía un hermano gemelo, pero ese niño no había sido salvado. Su mente se quedó en blanco. Sus sentidos se paralizaron. Intentó respirar hondo, pero sintió como si alguien le apretara el pecho dificultándole la respiración. Su madre había sido asesinada y ahora conocía otra verdad impactante. Su padre biológico no solo había matado a su madre, sino que también había querido matarlo a él y a su gemelo. La mano de Javier temblaba mientras pasaba a la última página del cuaderno. Te he criado, te he amado como a un hijo biológico, pero no puedo librarme de la culpa por el niño que no pude salvar. Muchas noches me despierto pensando si sigue vivo, si está en algún lugar de este mundo, llevando el odio que yo debería haber soportado. La habitación pareció dar vueltas. Javier sintió que le oprimían el pecho hasta que no pudo respirar. Su mente gritaba miles de preguntas, pero nadie podía responderlas. Su hermano gemelo seguía vivo, o ese niño había sido asesinado hacía mucho tiempo por su padre biológico. Si seguía vivo, ¿qué había hecho durante los últimos 30 años? Javier tragó saliva con dificultad. El sudor frío le goteaba por la frente. Sus ojos miraban fijamente la última frase. La verdad, aún no ha terminado. De repente, el timbre de un teléfono sonó en el espacio silencioso. Javier se sobresaltó. Su mano temblorosa cogió el teléfono. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Lo sabes ahora? El corazón de Javier latía violentamente en su pecho. ¿Creías que estaba muerto? No. Sigo aquí. Sigo observándote. El cuerpo de Javier se puso rígido. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Soy el niño que el viejo
No salvó el que debería haber muerto, pero sobreviví y ahora he vuelto a verte. La pantalla del teléfono se oscureció de repente. Javier levantó la vista hacia la oscuridad fuera de la ventana. Una figura negra estaba allí de pie en silencio observándolo. Un fuerte viento sopló, trayendo consigo un terror sin precedentes. Todo lo que Javier sabía sobre su vida se había puesto patas arriba. Cayó la noche. El cielo estaba cubierto por espesas nubes oscuras. Ni una sola estrella asomaba. El viento se colaba en la pequeña habitación, haciendo temblar las cortinas como fantasmas invisibles danzando en el aire. Javier estaba sentado inmóvil en la silla. Sus ojos miraban distraídamente el oscuro espacio que tenía delante. En sus manos seguía sosteniendo el cuaderno del viejo Antonio. Las páginas estaban descoloridas, pero cada palabra que contenían tenía un peso enorme que lo oprimía hasta dejarlo sin aliento. Hace 30 años no solo adopté a un niño, pero solo pude salvar a uno. Estas palabras seguían resonando en su mente como un estribillo maldito. Tenía un hermano gemelo, un niño abandonado junto a él, pero el destino había elegido que él fuera salvado. En cuanto a ese niño, había desaparecido durante 30 años sin dejar rastro. Javier cerró débilmente los ojos. Sus manos se apretaron con fuerza, los nudillos de sus dedos se volvieron blancos. Si esa persona seguía viva, ¿qué había hecho durante los últimos 30 años? ¿Y cómo había vivido? De repente, el timbre del teléfono sonó rasgando el silencio de la habitación. Javier se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par mirando la pantalla. Era un número desconocido. No contestó de inmediato. En su corazón tenía un mal presentimiento, pero el timbre seguía sonando una y otra vez, como una insistencia desde las sombras obligándolo a enfrentar algo inevitable. Finalmente, extendió la mano y cogió el teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras pulsaba la tecla de contestar. ¡Hola! Un largo silencio. Javier podía oír la lenta respiración que llegaba desde el otro lado, una voz suave, pero fría hasta los huesos. No había prisa ni el más mínimo pánico, sino todo lo contrario, una calma de alguien que había esperado este momento durante mucho tiempo. Una voz grave y tranquila sonó. Creías que solo tú habías sobrevivido. Cada palabra era como una fría hoja de cuchillo que se clavaba directamente en el corazón de Javier. Su respiración se detuvo. Todo su cuerpo se puso rígido. No pudo responder de inmediato. El aire de la habitación en la habitación se volvió de repente tan pesado que sintió que se ahogaba. Pasaron 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y finalmente dijo con voz ronca como si ni siquiera se reconociera a sí mismo. ¿Tú quién eres? Una suave risa llegó desde el otro lado, una voz suave, pero que contenía un peligro indescriptible. No era una risa alegre, sino la risa de alguien que lo había visto todo, lo sabía todo y estaba jugando un juego cuyas reglas solo él conocía. ¿Sabes quién soy? El pecho de Javier se encogió. Su mano apretó con fuerza el teléfono. El frío le recorrió la espina dorsal, pero no solo por miedo, sino porque reconoció esa voz. No era la voz de un extraño, no le era desconocida, sino una voz que sonaba extrañamente parecida a a la suya. «Imposible», murmuró Javier. Su respiración se volvió más agitada. La persona al otro lado del teléfono seguía manteniendo un tono tranquilo, pero con un terrible sarcasmo. «¿Has vivido una vida feliz con un padre adoptivo que te quería una familia?
Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo habría sido mi vida si yo no hubiera muerto? Todo el cuerpo de Javier se quedó rígido. ¿Cómo habría sido su vida? Esta pregunta barrió su cerebro como una tormenta. Miles de futuros pasaron por su mente. Tragó saliva tratando de mantener la calma, pero su voz seguía llena de confusión. Durante los últimos 30 años ¿dónde has estado? El otro lado del teléfono guardó silencio unos segundos. Luego resonó un ligero suspiro. Yo he estado en un lugar que nunca podrías imaginar. Yo he estado esperando este día, el día en que finalmente supieras la verdad, el día en que tú y yo nos volviéramos a encontrar. Javier sintió un miedo surgir en su corazón. Él, él ha estado esperando este día, él ya sabía de su existencia. ¿Tú qué quieres? Preguntó bruscamente, tratando de ocultar la preocupación que se extendía por su corazón. Un largo silencio se extendió. Luego, la respuesta sonó una voz tranquila, pero afilada, como una hoja recién sacada de su vaina. Una oportunidad. Javier frunció el ceño. Una sensación vaga, pero no exenta de temor, surgió en su corazón. ¿Una qué oportunidad? Esta vez, la risa del otro lado ya no era suave, sino más grave, más pesada, como si esa persona hubiera esperado mucho tiempo para decir estas palabras. Una oportunidad para que elijas. Javier tragó saliva. Sus palmas estaban cubiertas de sudor frío. ¿Elegir? ¿Elegir qué? Una voz tranquila sonó, pero con un peso terrible. Elegir de qué lado estás. La pantalla del teléfono se oscureció de repente. Javier se quedó inmóvil. El teléfono seguía en su mano, pero solo era un objeto muerto. Ya no tenía ninguna conexión con el otro extremo de la línea telefónica. Sintió que su respiración se ralentizaba. Miles de pensamientos resonaban en su mente. Su hermano gemelo había sobrevivido, pero ya no era como él. No era el que necesitaba ser salvado. Se había convertido en una persona peligrosa y ahora quería que Javier eligiera. Afuera el viento seguía aullando fuera de la ventana. La noche oscura lo envolvía todo ocultando secretos que aún no habían sido revelados. Javier cerró los ojos y suspiró suavemente. ¿Qué elección lo llevaría por el camino correcto? Pero nadie podía responder. La pantalla estaba en negro. El único sonido era el silbido que atravesaba la ventana.